Continuamos con la ponencia denominada Crímenes de Guerra e Inteligencia Artificial por parte del doctor Carlos Andrés Guzmán Díaz, quien es abogado especialista en Ciencias Penales de la Universidad Externado, máster en Derecho por la misma universidad, con título oficial de Maestría en Política Criminal en la Universidad de Málaga, España. Es doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. Además, ha realizado estudios en Washington, Chile, Puerto Rico, Girona y Göttingen, Alemania. En su ejercicio profesional se ha desempeñado como defensor, fiscal, juez penal especializado, subdirector nacional del sistema acusatorio, director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, magistrado auxiliar de la Honorable Corte Suprema de Justicia, procurador judicial y procurador delegado. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Es docente en especialización, maestrías y doctorados en diferentes universidades de Colombia, principalmente en los Andes y el Externado, y conferencista invitado a varias universidades en América Latina y España, autor de varios textos sobre derecho penal y procesal penal. Doctor Guzmán Díaz, bienvenido. Como si hubieran desayunado. ¿No han desayunado? Bueno, ahorita creo que el Tribunal Superior de Cali les tiene un desayuno de tinto buenísimo, espectacular, espléndido, porque mientras tanto vamos a hablar de un tema que es el tema sobre el cual ha girado toda la jornada, no sin antes darles las gracias obviamente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mis compañeros, la posibilidad de dialogar con ustedes es gracias a ellos, gracias a la señora presidenta, la doctora Ana Julieta Argüelles Draviña, al señor vicepresidente Orlando Echeverry, a los compañeros del tribunal, un saludo muy especial, por ahí había visto también al doctor Fernando Bolaños, y nada, qué gusto y qué alegría poder ver caras conocidas y amigos por aquí, a quienes desde hace rato no nos podíamos ver. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, les decía, ha sido transversal a todo el Congreso, a todo este escenario académico, que además me da mucha alegría que se haya abordado con esa dedicación, porque hace un año, cuando hablábamos de estos temas, muchos miraban este tema con algún escepticismo, decían, ay, pero Carlos Andrés, ¿de qué está hablando? Eso de inteligencia artificial, eso no va a llegar por aquí. Y ahora, no sé si se han dado cuenta que en este año ya hemos encontrado jueces que se apoyan en inteligencia artificial para tomar decisiones en materia de tutela, jueces que le piden opiniones, acaso periciales, a la inteligencia artificial para definir, por ejemplo, el grado de alcohol en el último año. Y ya todos los que tienen WhatsApp, que creo que son todos y todas, tienen además inteligencia artificial en su bolsillo de inteligencia artificial generativa, que es además otra categoría de inteligencia artificial. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema relacionado, y es el tema de inteligencia artificial, pero con un foco muy específico. El tema de inteligencia artificial puntualizándolo en crímenes de guerra. Otra vez, ay, pero es que eso suena como una cosa muy lejana. No, en realidad hoy tenemos, según fuentes de medios de comunicación, dicen ya tenemos inteligencia artificial usándola en el campo de batalla, no solamente en la preparación de los conflictos armados, que eso sí tendríamos hace mucho rato, evaluación de riesgo, posibilidad de cuantificación de víctimas y demás, pero ahora lo que tenemos es en terreno posibilidad de usar inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esto? Para abordar este tema, bueno, ahí esta presentación creo que la voy a, bueno, mañana creo que les voy a colgar un escritico corto que publicamos en el Externado sobre este tema, yo creo que lo cuelgo mañana ahí en esa cuenta. Pero para abordar este tema, antes de entrar en qué casos se está utilizando inteligencia artificial, creo que es conveniente hacer un repaso, así sea muy rápido, sobre los fundamentos sobre los cuales se construye todo el tema del conflicto armado. Vamos a ver, el conflicto armado es inevitable. Los seres humanos tendemos siempre por razones de poder religiosas o demás, tendemos a estar en permanentes escenarios de conflicto. Y los conflictos armados, sean internacionales o no internacionales, pues han existido y seguramente, lamentablemente, van a seguir existiendo. El punto es, si existen, ¿cuáles deberían ser los límites que esos conflictos armados deberían tener? Y para eso, desde mediados del siglo pasado, la humanidad ha concentrado su atención, bueno, tal vez desde un poco antes, incluso desde la Sociedad de las Naciones también había algo, con el Kaiser Guillermo II, pero no los voy a aburrir con historia,
pero por lo menos hay un consenso global en que la guerra puede tener unos límites que aparecen en unos instrumentos internacionales, los 4 convenios de Ginebra, los 2 protocolos adicionales, el artículo 3º común y el Estatuto de Roma, entre otros instrumentos. Y esos instrumentos definen cuáles deberían ser los límites de la guerra, es decir, qué es permitido y qué no sería permitido en la guerra. Principalmente hay unos principios que de esos instrumentos se pueden deducir, la literatura coincide en que estos son algunos, hay otros más, pero por ahora quisiera centrar nuestra atención en estos. Por ejemplo, el principio de distinción, porque la idea es que dentro del marco de la guerra, las personas que toman parte en el conflicto deberían tener la capacidad de identificar quién es su objetivo legítimo militar y quiénes no lo son, es decir, quiénes van a tener la calidad de combatientes y quiénes van a ser población protegida, bien sea porque están enfermos, bien sea porque se encuentran heridos, bien sea porque no toman parte en el conflicto o ya no toman parte en el conflicto, etc. Pero igual también otros principios que nos ilustran sobre este tema es el principio de proporcionalidad. La idea es que cuando se cometan actos, se ejecuten actos dentro del marco de la guerra, tengan una medida proporcional para alcanzar un objetivo legítimo dentro de ese ejercicio militar. Lo que resulte desproporcionado no es algo que el derecho internacional humanitario va a tolerar. Entonces el derecho humanitario va a identificar algunas reglas que resultan de alguna forma tolerables, si me permite esta expresión, dentro del marco de la guerra y cosas que tal vez no. Mencionarían, por ejemplo, la prohibición de ataques indiscriminados o el principio de humanidad. La idea es que hay unos, por ejemplo, bienes protegidos por el DIH, bienes protegidos por el derecho humanitario. No sé si han notado, yo no sé si todavía está, cuando uno va bajando por la circunvalar, pasando la Libre, pero bajando por la circunvalar de norte a sur, hay unos tanques de agua de Cali. No sé si alguien los ha visto. Si prestan atención, tienen 3 triangulitos. Lo mismo pasa al lado de la Universidad Externada en Bogotá, que hay unos grandes contenedores, unas fuentes de energía que tienen los mismos 3 triangulitos amarillos. Esos 3 triangulitos amarillos no son doritos, son una indicación de que eso es un bien protegido por el derecho internacional humanitario. Es decir, que existen no solamente personas, sino también bienes protegidos por los instrumentos internacionales que reconocen el derecho humanitario. Esos instrumentos entonces lo que hacen es salvaguardar, por ejemplo, fuentes que contengan fuerzas peligrosas, por ejemplo, hospitales y otros lugares en general. Ahora sí, con ese contexto, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? En el mundo tenemos lugares donde se están desarrollando conflictos armados. Y ahí aparece por América, Colombia. Entonces, claro, en Colombia tenemos conflictos armados. Aquí está el doctor Adolfo Murillo, me va a decir, no, pilas que no se puede decir posconflicto, sino posacuerdo, porque parece que el conflicto armado todavía tiene algunos territorios donde se sigue ejecutando, no muy lejos de aquí, por cierto. Pero dentro de esos territorios se ha identificado por medios de comunicación, por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, como Naciones Unidas, CICR, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy bonito sobre ese tema, lugares donde posiblemente se esté utilizando inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos lugares? En Libia, saben ustedes que después de la muerte de Gaddafi, se ha generado un conflicto interno sobre quién va a tener el poder de Libia. Recuerden todo el petróleo que existe en ese lugar, entonces hay mucha gente que tiene intereses sobre Libia y por tanto el conflicto armado permanece hasta nuestros días, desde la época de Gaddafi, que eso ya fue hace mucho rato. El conflicto que hay entre Azerbaiyán y armenios, no Armenia, Quindío, no los cuyabros, sino en Armenia, el país, ahí existe un conflicto armado, pero es un conflicto que tiene una base fuertemente religiosa. Ahí también hay un conflicto armado y ahí también hay razones para pensar que existe uso de inteligencia artificial en los conflictos. También en Siria hay también un conflicto armado con base religiosa, fuertemente religiosa. Luego tenemos la Franja de Gaza, que ese es un poquito más conocido por lo que ha estado pasando entre Israel y Palestina y toda la zona que está allí controlada, y ya vamos a hablar un poquito más sobre el tema de Israel. Y finalmente Ucrania, que ha sido como el más famoso de todos, que hemos visto a Vladimir Zelensky salir en diferentes medios de comunicación a mostrar el tema de la guerra. Incluso los Juegos Olímpicos también es un escenario de propaganda muy interesante para las dos naciones que están allí involucradas. Y allí sí que es cierto que hay más claridad sobre el uso de inteligencia artificial
en el conflicto armado, en este caso internacional. ¿Y cuáles son esas armas de inteligencia artificial? Bueno, son de distinta naturaleza, tengo que ser franco, porque por ejemplo el uso de inteligencia artificial se puede utilizar para, y hay estudios que lo han demostrado, para mostrar que pueden haber armas químicas no conocidas aún por el hombre que la inteligencia artificial es capaz de desarrollarla. Es decir, un gas sarín mucho más fuerte, mucho más letal de lo que conocemos hoy, simplemente preguntándole a inteligencia artificial, créeme algo que sea más letal que lo que tenemos. Entonces sí hay algunos experimentos, pero no todavía utilizados, por lo menos no hay evidencia que se han utilizado. En cambio, sí tenemos distintos robots que se basan en inteligencia artificial. Por ejemplo, Rusia tiene un submarino que se llama Poseidón, que utiliza inteligencia artificial y dicen que es capaz de destruir toda la costa oeste de Estados Unidos. Turquía tiene unos pequeños tanques de guerra que utilizan inteligencia artificial. Y recuerden, todo lo que ustedes ya han visto con la inteligencia artificial, una de sus características es la posibilidad no solo de procesar información, sino de ir aprendiendo. Un aprendizaje autónomo es unas características que según UNESCO vamos a tener en inteligencia artificial, por lo menos en el tercer nivel de los 4 niveles de los cuales hablamos la vez pasada. Se cayeron los cubiertos. Y les muestro uno de esos. Eso es un pequeño dron que sí utiliza, no todos los drones utilizan inteligencia artificial, para que no van a decir, ay, los drones de Colombia usan, no, eso no. Este dron, que es Harpy o Harop 2, ese dron tiene la capacidad de definir cuál es el blanco legítimo que va a atacar. Y atención con la expresión, él define a partir de la información que tiene y de lo que ha recolectado, cuál es el blanco legítimo que va a atacar. Ahí aparece un link, un vínculo de un video. En ese video se ve el Harop en acción, pero no vi de pronto que ustedes no han desayunado, ojos muy sensibles. El video es muy descriptivo, entonces no estoy seguro si lo debería mostrar. El video. Señora Presidenta, por favor, compórtese. El video, bueno, si nos queda tiempo en el recreo, lo reproducimos. Dura 2 minutos, ahí, de pronto ahí el que nos está ayudando, que lo tenga pendiente, le dan clic y en el recreo los que se quieran quedar viendo imágenes súper perturbadoras, pueden ver cómo funciona. Pero les voy a dar el spoiler. Lo que hace este dron es que él va sobrevolando, identifica y define cuáles son blancos legítimos según las reglas que él en su capacidad, en lo que ha aprendido, son adecuadas o no como blancos legítimos en el conflicto armado. Él dice, estos con turbante y barbados, este es un blanco legítimo, entonces, y tiene algo que parece un fusil, hágale. ¿Cuál es la preocupación? La autonomía. Por eso, el tema, esto ya está muy analizado en el mundo, solo que no hay un instrumento que lo regule. El tema es la autonomía que pueden tener este tipo de armas para causar daño. El año pasado terminábamos con un GIF, con un meme de Terminator. No sé si lo recuerdan. Y yo le dije, no, tranquilos que esto no va a pasar. Debo decir que tal vez estaba equivocado. Tal vez sí puede pasar. Porque estas armas entonces van a tener la capacidad de decir a quién matar y a quién no, sin ningún control humano. Claro, cuando les pregunta Naciones Unidas o la OTAN, o le preguntan a Israel, o le preguntan a Rusia si han intentado utilizar algún tipo de inteligencia artificial autónoma sin control humano, van a decir, no, jamás, esto es imposible, esto es impensable, nosotros siempre tenemos la decisión final entregada en un ser humano. Claro, inteligencia artificial nos recoge, y lo que hace el dron eso es un dron kamikaze, es decir, él se lanza contra el objetivo y él se destruye, pero la información él ya la había recolectado, ya la había procesado, ya había decidido a quién atacar. Entonces, cuando les preguntan a esos gobiernos si están utilizando inteligencia artificial autónoma, que tome decisiones autónomas, pues ellos dicen que no. Pero los reportes de CICR, y en el escrito que les voy a compartir allí está, en el documento de CICR dice, es cierto que sí son autónomas porque nadie
les dice si pueden o no pueden atacar ese objetivo que la inteligencia artificial definió, porque no lo sabemos, si es militar. Y claro, vienen las noticias que en Gaza atacaron un hospital, y ya dijimos que un hospital es un bien protegido. En Gaza murieron tantos niños, los niños no son nunca combatientes, son víctimas de reclutamiento, por cierto. Y vienen algunas circunstancias como estas que infringen las reglas del derecho internacional humanitario y que están a un paso del Estatuto de Roma, es decir, de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que necesitamos empezar a definir varias cosas. Si es cierto, como dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se está utilizando inteligencia artificial autónoma o AWS o sistemas de armas autónomos, si es cierto que eso es así, tenemos que empezar a preguntarnos quién es el responsable por el uso de estas armas. El que la diseña, el que la programa, el que la vende, el que da la instrucción, el operador o la misma inteligencia artificial. Pero ahí tenemos varios problemas. Y es que creo que incluso el doctor José Hilario ayer hablaba un poquito sobre este tema, y es que incluso quien lo diseña y quien lo programa no está en el territorio donde se ejecuta el conflicto armado. Y esto ya nos genera un problema porque usualmente concebimos al derecho internacional humanitario como aquel lugar donde se toma parte en las hostilidades, en el conflicto y demás. Pero estas personas pueden estar perfectamente en la India, pueden estar perfectamente en un lugar donde la CPI no tenga competencia como Estados Unidos, pueden estar en cualquier lugar del mundo. Por tanto, las reglas del derecho internacional humanitario empiezan a debilitarse un poco frente a quien programó. Claro, hoy en día, de hecho, ustedes han cacharreado con ChatGPT o con el mismo WhatsApp, que el WhatsApp está utilizando tecnología Llama 2.1, creo 3.1. En el WhatsApp, ahí le ponen una notica ahí, venga, usted va a empezar a utilizar esto, pero tenga en cuenta que esto es una herramienta que está en prueba, que no nos responsabilizamos si usted le pide información sobre alguna cosa y le da unos precedentes falsos, que ChatGPT da precedentes falsos. Es mucho cuidado con eso porque se inventa cosas. Llama, le pregunté ayer, hágame un test de proporcionalidad en un proceso de extinción de dominio, lo hizo bien. Ahora hágame defíname cuál es el robot que está utilizando Rusia con inteligencia artificial, y me puso Robocop. Entonces, él con tal de responderte algo te lo responde, pero no siempre es certero, tiene muchas dificultades el uso de inteligencia artificial generativa, de Machine Learning. Tiene muchos problemas esta inteligencia artificial en su confiabilidad. Ahora, si eso es para dar una respuesta sobre cuál es el robot que utiliza Rusia, imagínense para definir cuál es un blanco legítimo. Entonces el programador siempre pone, no, yo le vendo esto, pero usted verá qué hace con él. Entonces de alguna forma él está exonerándose, lo cual ya es problemático. Ah, bueno, entonces nos vamos al Estado que compra o al grupo que toma parte en las hostilidades que compra. Y él dice, bueno, yo lo compré, pero pues yo confié que venía bien programado, que era capaz de distinguir un objetivo militar válido de uno que no lo era, que era capaz de aplicar las reglas del derecho internacional humanitario. Entonces yo tampoco tengo la culpa. Es el operador que no leyó las instrucciones. Y el operador también dice, no, es que a mí me enseñaron que Roxin, que no sé qué, que principio de confianza y demás. Y él confió que el aparatico era capaz de distinguir, porque además el operador no es un máximo responsable ni tampoco es una persona que pueda tener una formación profunda sobre ciertos temas, por ejemplo, de conflicto armado o incluso de inteligencia artificial. Bueno, y si responsabilizamos a la inteligencia artificial, ¿se puede? Si ya hay quienes quieren poner responsabilidades a personas jurídicas, ay, vamos a hacer un proceso penal contra cacharrería la 15, porque ya la 14 no existe. Entonces hagamos contra la 15. Hombre, si todavía estamos enredados, como decía el doctor Gerson, con los seres humanos, imagínense buscando responsabilizar a las personas jurídicas en Colombia. En Europa funciona muy bonito, porque ya tienen un homicidio cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 27 a 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Cali está un poquito más arriba. Entonces, cuando seamos capaces tal vez de hablar de personas naturales, de personas humanas, hablemos de personas jurídicas. Pero bueno, hay quienes dicen, bueno, si se permite la responsabilización de personas jurídicas, pensemos también en la responsabilización de personas artificiales que usan inteligencia artificial. Y hay quienes dicen que esto resultaría posible, por ejemplo, haciendo algún proceso que permita la eliminación de toda la información que la inteligencia ha
recopilado. El profesor Ricardo Posada Maya de la Universidad de los Andes dice que esto eventualmente podría existir, pero en el momento en que la inteligencia artificial empiece a tener conciencia propia. Recuerdan que hace un año hablamos de los 4 niveles de inteligencia artificial y veo un nivel al cual no hemos llegado, que era el de conciencia propia. Dice él, cuando lleguemos a ese nivel es posible que nosotros empecemos a responsabilizar a las personas jurídicas por las decisiones inadecuadas que tomen. Entonces ahí viene la película de Will Smith, Yo Robot, porque ahí hay una responsabilización. No era tan ficticio lo que decía la película. Pero bueno, por ahora tenemos que centrarnos si, por ejemplo, por virtud del artículo 28 del Estatuto de Roma, podemos generar algún tipo de responsabilización de diseñadores, operadores, vendedores, compradores, máximos responsables u operadores de algún tipo de herramienta que use inteligencia artificial. ¿Qué tenemos hasta ahora? No hay mayor cosa en la regulación. Hay países que internamente han hecho esfuerzos muy importantes. Estados Unidos, Francia y Países Bajos tienen una regulación muy interesante, basados esencialmente en el principio de precaución. ¿Qué dice el principio de precaución dentro del derecho internacional humanitario? Venga, si usted no está seguro si sí o si no, ante la duda, abstente. Si usted no sabe cuáles son los límites que puede tener una inteligencia artificial en el campo de guerra, en el ejercicio de conflicto armado, es mejor que no lo use. Solo que tendríamos un tema, y es que eso es una iniciativa de algunos países. No tenemos un consenso global al respecto. Cuando uno revisa, por ejemplo, la Convención de Prohibición de Restricción del Uso de Cierto Tipo de Armas, que es del 50 y la última actualización de 2011, identifica que ahí no dice nada, absolutamente nada sobre armas autónomas. Hace 13 años no nos preguntábamos todos estos temas. Por tanto, estos convenios aún siguen siendo, y los protocolos adicionales de este convenio siguen siendo aún muy débiles, todavía no tienen suficiente fuerza. ¿Qué se propone entonces? ¿Qué se propone entonces? ¿Qué se propone entonces? En 2 niveles se ha hecho una propuesta por varios expertos en esto, se ha hecho una propuesta en 2 niveles. Primero, simplemente prohibir cualquier sistema de armas autónomos que utilice inteligencia artificial. Claro, porque no todos los sistemas de armas autónomos utilizan inteligencia artificial. Una mina antipersona o quiebrapatas, como se llamaba, dicen que es un arma autónoma, ella se prende cuando está solita, nadie le da la instrucción, simplemente, pero no, aquí estamos hablando de armas que utilizan inteligencia artificial. Entonces, primer punto, prohibamos todas aquellas armas que utilicen inteligencia artificial de manera autónoma, prohibirlas, lo cual estaría bien en fundamento del principio de precaución. Ahora, si esto no es posible, por lo menos, segunda alternativa, diseñarla de tal forma que la decisión final sobre si se puede matar a una persona sea siempre de un ser humano, no de una máquina. Porque al final, el gran problema con este tipo de armas es que el arma autónomamente decide si alguno de nosotros va a vivir o va a morir. Por eso les invito a que estemos muy atentos a cómo van avanzando estos temas, cómo se van construyendo y cuáles deberían ser nuestras posiciones, sobre todo porque tarde o temprano vamos a tener, en un país como el nuestro, que tiene un conflicto armado, vamos a tener grandes discusiones sobre si el Estado colombiano puede utilizar herramientas de inteligencia artificial que decidan quién vive o quién muere. Ya hemos tenido casos muy fuertes dentro del conflicto armado donde una mala decisión humana causó muertes. ¿Qué pasaría ahora si empezamos a utilizar, por ejemplo, ese tipo de drones que utilizan inteligencia autónoma para tomar decisiones sobre la vida o la muerte de una persona o de un grupo poblacional o de un pueblo o de varias personas, un colectivo de seres humanos, o incluso también contra la represa del lago Calima o otro lugar y pueda causar una catástrofe muy grande? En lo demás no queda otra cosa sino decirles muchas gracias por escucharme, muy amables, muy queridos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.